Así es. Perfecto. Muy buenas noches. Dios les bendiga a las personas que se van conectando en esta noche a nuestro programa del Grupo Vivo, un compartir bíblico online a través de Jitsi. Estamos conectados en esta noche con nuestros invitados especiales. Bienvenido, hermano David Silva del Ministerio Biblia Libre. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan ante todo? Sí, te escuchamos perfecto. Ajá. Buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes. Espero que se encuentren muy bien. Esta noche vamos a compartir un mensaje muy bonito para todos ustedes porque se lo merecen. Bien. Gracias, hermano David. Damos una cordial bienvenida al pastor Andrés Rodríguez, pastor de la Iglesia Bautista Roca. Bienvenido, pastor Andrés. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes, compartir este tiempo especial. Sabemos que nuestro Dios por su gracia nos permite cada momento ir a su palabra y a través de su palabra recibir instrucción para nuestra vida y creo que este es un buen tiempo que Él usará para eso. Así que es un gusto poderles acompañar y también poder compartir con estos hermanos y siervos de Dios con los que esta noche estaremos también hablando un poco de las diferentes cosas que están pasando en nuestro mundo, alrededor de nuestra vida, pero más que eso estaremos hablando de la palabra y lo que ella enseña para nosotros. Muchas gracias. Amén, amén. Muchísimas gracias, pastor Andrés, por tus palabras. Doy también una cordial bienvenida a nuestro querido hermano consiervo Andrés, Edwin Gutiérrez. Ya se me había olvidado tu nombre. Hermano Edwin, Dios te bendiga, bienvenido. Que Dios los bendiga, ¿cómo están? Espero que Excelente, estén muy bien allí en sus casas todos. excelente, muy bien, gracias a Gracias. Hoy Dios. tema muy interesante, tema muy... me encantan esos temas. Así es, estos temas, pues que son controversiales, pero que de todas maneras tenemos que hablarlos y conversarlos y saber qué posición debemos tener nosotros como pueblo de Dios y siempre pues teniendo una actitud de confianza en el Señor, eh, a pesar de todo lo que pueda suceder alrededor nuestro, que pueda generar incertidumbre o inquietud eh, alrededor de todo lo que está sucediendo en el mundo y bueno, y en nuestro país principalmente, que es el contexto social más cercano en el cual nos encontramos y que pues todas las decisiones que tome el Estado nos van a afectar de una u otra manera. Pero siempre sabemos que el Señor está a nuestro cuidado, que el Señor está en control, que Dios es soberano, que todo lo sabe. Es más, todo lo tiene planeado de manera perfecta. Y eso es lo que nos permite poder hablar de estos temas que para muchos pueden ser temas confusos, y temas que generan incertidumbre, nosotros los podemos hablar, conversarlos con mucha paz y con mucha tranquilidad en nuestro corazón, porque nuestra mirada está puesta en el Señor. Amén. Entonces, doy una cordial bienvenida a los hermanos que se van conectando también a través del chat de YouTube. Vamos a ver, por aquí vamos a mirar los hermanos que se van conectando en esta noche. Y déjenme probar aquí el retorno. Si estamos ya listos para comenzar la transmisión. En breves minutos, entonces, iniciaremos el tema que nos compete hoy compartir y es teorías de conspiración. Teorías de conspiración y poder hablar un poquito de una manera informal
todo lo que están diciendo los medios de comunicación o lo que están, más que los medios de comunicación oficiales, las redes sociales, ¿no? Porque en las redes sociales todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede decir su punto de vista y pues al tener esa libertad, bueno, aquí sí se está escuchando bien. Al tener esa libertad de expresión y de comunicación, pues eso se presta para distorsionar la información. Eso se presta para confundir a las personas. Damos una cordial bienvenida al pastor Alberto. Albertico, bienvenido, ¿cómo estás? Alberto, pastor Alberto, ¿me escuchas? Yo creo que los demás hermanos sí me escuchan. Hermano David Silva, ¿tú me escuchas? ¿Sí? Perfecto. Bueno. Como si estuvieras en New Jersey. El micrófono. Bueno, el micrófono, Albertico. Perfecto. Albertico, activa tu audio. No sé si de pronto debe activar el botoncito en la parte de abajo. ¿Ya nos escuchas? Alberto, hermano. Bendiciones. Está como tratando de configurar su Jitsi. Hermano Alberto. Bueno, esperemos a ver si nos puede escuchar. Bueno, entonces vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Como que no nos escucha. También estamos esperando que se conecte. Recuerden que ustedes allí, hermanos, pueden habilitar las cámaras, la cámara múltiple, o sea, el formato para que se vean todas las cámaras en pantalla al tiempo. Allí hay un botoncito abajo en la esquina derecha, un cuadrito con 4 cuadritos, lo pueden activar y entonces allí se va a ver todas las cámaras. Bueno, ahí se salió el hermano pastor Alberto. Bueno, vamos a iniciar con una palabra de oración, dándole gracias al Señor por este tiempo y encomendándonos para que sea también el Espíritu Santo, pues, guiándonos en todo lo que vamos a compartir, que el Señor sea dándonos sabiduría también, porque de una u otra manera, pues, somos influencia para muchas personas que nos escuchan allí a través de YouTube. Y pues cualquier cosa que digamos de manera equivocada o de manera presurosa o apresurada, pues podemos estar también, digamos, afectando negativamente la conciencia de otras personas. Que el Señor sea dirigiendo este tiempo y que el Señor sea cuidando también nuestro corazón para siempre estar en línea con su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, por este tiempo que podemos compartir, Señor, en tu presencia, allí reunidos, cada uno desde su casa, Señor, pero como dice tu palabra, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo y se reúnen en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos. Sabemos que tú estás aquí presente en medio de nosotros y con cada uno de nosotros, Señor. Tu Santo Espíritu habita en nosotros. Somos templo de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíanos en este tiempo para que podamos aprovechar este tiempo al máximo, podamos compartir de una manera armoniosa y amena todos estos temas que se escuchan alrededor en las redes sociales y podamos traer un poquito de luz de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que dice la Escritura y poder también ser de bendición. Este programa sea de bendición a los hermanos que se conectan y escuchan esta transmisión. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida del pastor Andrés, pastor Alberto, por la vida de mi hermano Edwin Gutiérrez y el hermano David Silva, que se disponen en esta noche para compartir este tiempo junto con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, parece que ahora sí el pastor Alberto nos escucha, ¿cierto? Pastor Alberto, ¿me escuchas? Vamos a ver.
¿Será que sí? Y por aquí veo que se conectó el pastor Edwin. Bienvenido, pastor Edwin. No, Muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, qué rico verles por acá. Así que no me desocupo para llegar. bueno, tranquilo, mi pastor. Gracias, Juan. Bueno, entonces vamos a disponernos para entrar en materia. Bueno, ¿qué les parece si iniciamos con el tema de lo que está sucediendo respecto a la decisión que ha tomado el Estado en controlar el aglomeramiento o el hecho de que las personas se puedan congregar en las iglesias cristianas? Hablaba con esta semana con el pastor Edwin Zuluaga acerca de esto y creo que es un tema bastante interesante porque escuchamos un audio de un pastor X, que no sé cómo se llamará, que decía que el Estado ya sacó un artículo o una carta donde obliga a las iglesias a firmar para supuestamente tener ya un control sobre las iglesias. Entonces el pastor que envió este audio decía que ya la persecución contra la iglesia cristiana en Colombia ya comenzó y que él no se va a someter a las normas o a lo que el Estado quiera establecer para controlar supuestamente el hecho de que las iglesias se puedan reunir. Entonces, yo quiero invitar al pastor Edwin Zuluaga que nos cuente qué información tienes al respecto y cuál es tu opinión acerca de este tema. Bueno, hola Juan y a los que nos escuchan. Pues yo escuché los videos, ¿no?, que están circulando y los audios de un documento que salió, que es de hecho el mismo documento que se ha implementado para las empresas. Lo que pasa es que ese documento es el código 66, ¿no?, de normas de bioseguridad. Entonces, ustedes saben que cuando los cristianos escuchamos algo que termine en 6 o tenga que ver con el 6, eso como que genera una especulación de persecución religiosa de anticristo. Pero básicamente el protocolo, básicamente lo que se pide en el documento es un protocolo de bioseguridad que debe manejar las empresas, y a las iglesias no se han abierto, pero se están haciendo como unas pruebas piloto para que las iglesias puedan abrir, pero se les está exigiendo que cumplan con ese protocolo de bioseguridad, con ese documento. Entonces, bueno, todo esto se ha malinterpretado, se ha tergiversado, diciendo que es que el gobierno está sacando un documento para controlar las iglesias absolutamente, en qué predican, qué no predican, y eso no es verdad, ¿no? Ustedes saben que nosotros estamos por ahora, porque igual esa persecución tiene que llegar en su momento, pero por ahora estamos en un país de libertad de culto y libertad de conciencia, donde el gobierno pues no puede tomar arbitrariamente esas medidas, o por lo menos aquí no las ha tomado. Pero entonces, digamos que todos esos cristianos que andan ahorita como con ese delirio de persecución, como con esa teoría de conspiración en medio de todo este COVID-19, han interpretado las cosas de esa manera, haciendo que esto sea realmente muy peligroso, porque están invitando la gente a desobedecer a las autoridades. Algunos están invitando a reunirse por encima de las normas del gobierno. Pero yo creo que es falta de conocimiento y que están sumergidos en esa teoría de la conspiración que termina siendo muy peligrosa para el testimonio de la iglesia. Entonces hay que ser muy claros. No es que el gobierno haya sacado un documento para restringir las iglesias, sino que hay un documento que cuando las iglesias lleguen a abrir, tienen que manejar esos protocolos de bioseguridad que están manejando también las empresas. La iglesia en estos momentos no está bajo una persecución del gobierno, porque las mismas normas que le están aplicando a la iglesia aplican para las demás entidades. Inclusive en estos momentos tampoco se pueden reunir eventos masivos, ni bares, ni discotecas. En el momento que todos ellos se reúnan y a la iglesia le digan, pero ustedes no se pueden reunir, eso sí podría tomarse como una persecución religiosa, pero no en este momento. Es como la opinión que tengo de lo que he como indagado ahora del tema.
Claro, entonces no se trata de una persecución directa contra la iglesia para que no puedan predicar la palabra de Dios. Bueno, a ver, hay como un ruido aquí extraño. Voy a silenciar un momento. Bueno, hay un ruido extraño. Hola. Entonces, vamos a ver qué pasará. Sí, Escuchamos. bueno, entonces, hermanos, decía que realmente entonces no es una persecución contra la iglesia, sino que es como dice el pastor Edwin, simplemente son medidas de seguridad que toma el gobierno para establecer un protocolo en cuanto a la parte sanitaria, ¿no? Para tratar de controlar la exposición de las personas al virus, ¿no? Entonces, de una u otra manera, pues hasta cierto punto, por ahora lo que le interesa al Estado es controlar el tema de la expansión del virus en el país y pues que el sistema de salud no colapse, pero realmente no es que haya una persecución directa contra la iglesia cristiana en Colombia y que de todas maneras, hasta donde se pueda, no, las iglesias deben tratar de mantener buena relación con el Estado, ¿no? Es llevar los protocolos que se exigen y la parte legal, la parte bueno, de personería jurídica y todo lo que tiene que ver con esa relación con el Ministerio del Interior y el gobierno. Claro. Y también, Juan, te quería comentar algo y es que la Biblia nos presenta a nosotros unas figuras de autoridad, ¿no? Por Así ejemplo, en la es. casa, en la familia, la figura del padre, en la iglesia, la figura de autoridad reposa sobre los pastores o los ancianos de la iglesia, y en la sociedad Dios ha entregado la autoridad al gobierno. Entonces, cuando nosotros desacatamos esa autoridad, estamos prácticamente desobedeciendo la palabra de Dios, y eso sí es muy peligroso, porque eso Ujú. daña el testimonio de la iglesia frente a la sociedad y eso va a hacer pues que el gobierno ahí sí empiece a vernos como un enemigo en lugar de ser un pueblo que predica el evangelio y bueno, y que está para hacer luz. ¿Alguno de los hermanos quiere aportar algo respecto al tema? No sé en Estados Unidos, hermano David, cómo esté la situación respecto a las iglesias, aunque yo tengo entendido que el presidente Donald Trump apoya mucho la iglesia cristiana, ¿no? Bueno, el presidente Donald Trump se ha estado reuniendo con muchas iglesias. Lamentablemente, con las personas que se han reunido no son referentes como para representar a la iglesia evangélica en sí. Se ha estado pues reuniendo con personas que tienen megas iglesias, pero obviamente el propósito no es el propósito como para promover que se predique la palabra de nuestro Señor Jesucristo en todos los estados. Entonces, es un tema político, más un tema político, pero acá no, acá hay, bueno, sabemos que acá hay un tema de libertad de expresión. Nos sugieren que guardemos cuarentena, pero no es que nos ponen una multa o que nos van a meter preso, cosas por el estilo. Creo que en el estado de Texas ya la cosa cambia y creo que tiene que tener un permiso así para poder salir, pero todo esto ya se va a acabar en una semana más y ya todo lo... Hay negocios que han estado abriendo lentamente, paulatinamente, pero no, o sea, están probando, ¿no? Bueno, la primera fase estaba todo bien, perfecto. Vamos a la segunda y listo, ya estamos, Tengo arrancamos. entendido que hace ya como 2 fines de semana el presidente Donald Trump autorizó las iglesias cristianas ya poderse reunir en sus auditorios. Sí, no. O sea, sí lo autorizó, pero no para esta semana, sino Mm. que ya puede reunir después de 2 semanas para adelante. Eso Ah, sí. ya. Pero claro, obviamente la gente mantiene la prudencia, el tema de las máscaras y el distanciamiento social. El resto no hay prohibición de predicar, etcétera, etcétera. Ok. Y eso.
Eso que quede claro, porque yo he escuchado, ese es otro punto que de pronto hay que anotar, el tema de que nos quieren tener encerrados porque no quieren que el cristianismo se predique, que la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios se predique. Hay que mantenernos cerrados y que se predique cualquier cosa, que musulmán, que testigo de Jehová, que hablo testigo de Jehová como secta, ¿no? Que los adventistas, que los bautistas, la nueva era, etcétera, etcétera. Pero cristianismo, o sea, no, acá no nos han prohibido, todo está tranquilo. Ok. Hermano Edwin Gutiérrez, tú levantaste la mano, cuéntanos. Sí, referente a lo que decía nuestro hermano y pastor Edwin, hay algo muy interesante y es que debemos tener en cuenta el contexto en que fue escrito el someternos a las autoridades. Y es muy importante porque va a dar un alivio en cuanto al contexto en que nosotros nos estamos moviendo actualmente. Y es porque ellos lo escribieron bajo el contexto de Nerón. Si ustedes se dan cuenta o estudian un poco la historia, Nerón era un dictador prácticamente. O sea, en ese tiempo no había ese tipo de democracia que nosotros vivimos. Así es. Y había una gran persecución de la iglesia, cosa que nosotros no estamos viviendo actual. Así es. En el mundo actual. Y Pablo, sin embargo, dice que nos sometamos a las autoridades. Es algo interesante lo que dice Pablo allí. Cuando las autoridades ya violan el mandato divino, las ordenanzas divinas, allí sí ya debemos actuar como dice Pedro, donde dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero es tener en cuenta esa parte. Ellos estaban bajo una dictadura, ellos estaban bajo un gobierno que los perseguía, los mataba cruelmente, y sin embargo Pablo está diciendo que se sometan a las autoridades. Es algo peculiar, mientras que nosotros hoy en día no estamos siendo perseguidos, no. Las mismas restricciones que tiene la iglesia cristiana hoy en día, las tiene la iglesia católica, las tiene bares, discotecas, restaurantes, etcétera, lugares de aglomeración, eventos, todo ese tipo de cosas. Entonces, debemos tener en cuenta de que no es una persecución hacia la iglesia, sino que son precauciones que ha tomado el Estado para beneficio de la sociedad. Así es. Entonces, actualmente se han establecido muchos conspiranoicos en las redes. Ahorita nomás me preguntaban algo acerca del dragón rojo y alguien me decía que el dragón rojo era China y que él había enviado ese virus, etcétera. Y ya tenían toda una interpretación súper elaborada de cuenta de esa interpretación. Entonces, no es solamente la parte del COVID-19 la que está haciendo daño a la sociedad o al pueblo cristiano como tal, sino que son muchos aspectos, porque cada vez salen y salen y salen más cuentos. Yo quiero que leamos un texto en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3 y 4, versos 3 y 4. Quiero que lo leamos y comparemos la actualidad, lo que estamos viviendo en el cristianismo, lo que estamos viendo en las redes, todas esas cosas que nosotros vemos. Hace días me pasaron un video acerca de los reptilianos y bueno, y del nuevo orden mundial. Y para ellos todo el mundo es reptiliano, porque medio miró así, entonces ya él es un reptiliano. Alzó la mano así, ay, no, es un reptiliano. O sea, un extraterrestre. Sí, Okay. sí. ¿O a qué se refiere con reptilianos? Entonces, a reptilianos se está refiriendo a un extraterrestre, sí, básicamente. Se está refiriendo a eso, a un extraterrestre. Y los Illuminati también. Los Illuminati también, para ellos todo el mundo es un Illuminati. Ajá. Los Entonces, no, Dios mío. Quiero que primero leamos el texto antes de continuar, antes de darle la palabra al hermano David. Me disculpa a mi hermano David. Quiero que lo leamos. Dice lo siguiente, lo tenemos ahí en pantalla. Dame el pasaje, el texto, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 3 y 4.
Primera de Timoteo. ¿Capítulo qué? Capítulo 1, verso 3 y 4. Perfecto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 y 4. Listo, ya lo tengo en Dice lo pantalla. siguiente. Dice lo siguiente. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Amén. Algo interesante ahí es que él está hablando de fábulas, y son fábulas interminables. Fábulas interminables. Y eso no es diferente hoy en día. Hoy en día elaboran fábulas, elaboran cuentos de una forma impresionante y muchas personas ven los argumentos y quedan abrumados y dicen, oh, no, es verdad. Sí. Pero es porque prestan atención a esas fábulas. Y Pablo está diciendo que no preste atención a esas fábulas, sino que enseñemos la doctrina, Claro, enseñemos a Dios. es una manera de desenfocar la atención de las personas hacia lo que realmente importa, que es la palabra de Dios. Exacto, y Dios mismo. O sea, nosotros Dios como mismo. cristianos debemos enfocarnos es en estudiar a Dios mismo, su propósito en la vida del ser humano, y no enfocarnos en historias y cuentos que pues no tienen nada diferente a leer los cuentos de los hermanos Grimm, Sí, ¿cierto? que realmente a nosotros como pueblo de Dios no nos aporta nada ni nos da ningún tipo de edificación espiritual. Es correcto. Ok, gracias hermano Edwin. ¿O ibas a decir algo más? No, si quiere sigo, Ah, bueno, no, pero vamos de pronto a algún hermano tratar de ser específicos y concretos para que todos equitativo. para que todos podamos participar. No sé, Pastor Andrés, si quieres aportar algo respecto a este punto de la supuesta persecución que ya hay en contra de la iglesia cristiana. No te escuchamos, no se escucha. Activa tu micrófono, actívalo, eso ahí ya. Dale, ¿ya? Sí, ya, perfecto. Listo. Hay algo que me pone a pensar todo esto que estamos viviendo con respecto a algo que yo creo que muchos han escuchado que sucedió en la historia o que ha quedado marcado en la historia con una frase. Y esa frase es que la religión es el opio del pueblo. Y creo que esto no solamente en la historia se ha demostrado, sino que también en la actualidad eso ha quedado demostrado. Pero que lastimosamente o tristemente, quienes en la actualidad más lo manejan, porque en la antigüedad más eran los gobernantes, eran los reyes que de alguna manera tomaron la religión para adormecer al pueblo o hacer que los pueblos hicieran lo que ellos quisieran. En la actualidad son más y coloco esto entre comillas, los pastores de muchas de estas iglesias que no son correctas, iglesias con una doctrina falsa, errada, pero que se valen de la religión o de una equivocada enseñanza de la palabra para tener bajo su control a la iglesia. Entonces, ellos saben que todo este tipo de temas son de mucha sensación para la gente, despierta mucha inquietud y deseo de conocer y de alguna manera, digámoslo, profundizar. Tristemente se hace de la forma equivocada, pero esto genera mucha sensación en las personas. Así Es más, es. esta semana o a finales de la semana pasada me llamó también la atención algo y fue con respecto a lo que se está viviendo. Bueno, ya está en otros países, pero inicialmente en Estados Unidos con la muerte de este afroamericano. Y lo que me llamó mucho la atención es que estaban hablando acerca de lo que estaba pasando con la literatura. Y es que se había disparado el querer conocer toda la historia de lo que ha sido el racismo por el solo hecho de que había muerto una persona, y no con eso quiero minimizarlo, pero que una persona fue muerta pues en manos de otra por causa de racismo,
y todo lo que se ha generado en torno a esto ha provocado un volcamiento a querer conocer de esa situación y de su historia. Entonces, cito eso es porque veo que también sé que muchos pastores, y nuevamente los pongo entre comillas, han usado este tema porque como crea sensación, la gente quiere conocer, de alguna manera eso les permite tener dominio sobre su gente, y es un dominio totalmente errado, equivocado, malsano, pero igual ellos saben que de esa manera lo pueden tener. Entonces lo que hacen es usarlo, usar toda esta situación de que genera, como decía, sensación, para llevar a la gente a hacer creer que entonces todas las cosas que la Biblia ha dicho con respecto al final de los tiempos se están cumpliendo, y por eso entonces hay que estar muy pendiente de lo que esos pastores digan y de cómo ellos interpretan las cosas y de cómo hay que vivir, y bueno, y obviamente detrás de todo eso pues está también la manipulación para conseguir dinero, para conseguir muchas otras cosas que esto lo permite, que crea pues como el terreno perfecto como para esto. Pero yo creo que hay unas palabras de Daniel, o bueno, un versículo en el libro de Daniel que me llama mucho la atención con respecto a todo esto, si realmente nosotros estamos en el fin o nos estamos acercando al fin. No con eso quiero decir que no, porque de hecho cada día que pasa es un día menos para ese momento. Así es. Pero lo que yo me pregunto es qué tan cerca estamos y si estamos como estas personas lo hacen creer. Y ese texto está en el último capítulo del libro de Daniel, cuando Daniel, en esa última visión que él registra en este libro, él tiene una, digámoslo, corta conversación, o escucha más bien unas palabras que pronuncia el ángel Miguel, y este texto dice así, Daniel capítulo 12, versículo 1. Sí. Un momento, Dice, por favor, en aquel tiempo, yo lo busco aquí en pantalla. Daniel capítulo 12, versículo ¿qué? 1. 1. Ok, perfecto, listo. Entonces aquí lo tenemos, el tiempo del fin, perfecto, listo. Ahí está, ya lo puedes leer. Listo, entonces dice el versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será, y esta es la parte que quisiera como notar, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y quiero notar esa frase, es porque este texto nos está diciendo a nosotros que ese momento del fin, de que realmente se esté llegando al tiempo de que todo va a terminar, es un tiempo que jamás se ha vivido, es un tiempo que no tiene comparación, es un tiempo que no ha quedado registro en la historia porque no ha estado en la historia. Entonces, yo no veo que en este momento estemos en un tiempo así y que nos estemos acercando rápidamente a ese momento. Sí, con eso quería decir nuevamente que no es que nos estemos acercando, cada hora, cada minuto es una hora, un minuto menos para llegar a ese momento, pero creo que no estamos en un momento donde realmente estemos enfrentando una situación mucho más difícil que la que enfrentaron muchos mártires en la historia del cristianismo y que a ellos les tocó muy duro. No estamos viviendo eso. De pronto en algunas regiones, en algunos países donde no es permitido el evangelio, tal vez, pero que a nivel mundial esté pasando algo que jamás haya pasado con respecto al cristianismo, a la fe, no. Entonces creo que escuchar a personas así, pues realmente pierde peso, porque creo que realmente lo que hay es, en lugar de dar una instrucción guía a la iglesia, es un querer manipular o seguir manipulando a la gente y a través de la fe seguir controlando pues como esas masas que ellos tienen y que lastimosamente pues son mal guiados frente al conocimiento bíblico. Perfecto, gracias Pastor Andrés. Bueno, avancemos con otro tema de estas teorías de conspiración.
una de las cosas que hemos escuchado bastante por estos días es todo lo referente a lo del chip y al ID 2020 y que supuestamente no podemos dejarnos implantar este chip que Bill Gates va a sacar porque, bueno, obviamente a partir de allí entonces se va a generar un control y va a comenzar el nuevo orden mundial. Y supuestamente dice que dentro del chip está la vacuna para el COVID-19. No sé quién de ustedes quiera lanzarse a comentar acerca de este tema del chip y el ID 2020. No sé. ¿Qué opina, hermano David? Bueno, en el año 86, cuando Bill Gates ya estaba entrando en todo su apogeo con su compañía Microsoft, él solamente no vio rentable el negocio de solamente hacer sistemas operativos, sino que también inventar el tema del antivirus, ¿no? Después de esto, él empezó a tener mucho éxito y obviamente mucho dinero, y conforme ya el sistema operativo ha sufrido, mejor dicho, ha tenido muchas evoluciones hasta el día de hoy. Hoy tenemos el Windows 10 y atrás el antivirus, pero siempre ha sido un negocio, o con esto, siempre ha sido un negocio con las personas que crean los antivirus. ¿Por qué? Porque lanzan el virus creados por ellos mismos y después viene el antivirus, que ellos ya lo tienen creado. Si nos dicen, ahora sí, vamos, y eso es bueno porque como hace mucho tiempo atrás yo reparaba computadoras, desinfectaba computadoras, era muy bueno que una computadora se infectara porque obviamente ahí nosotros decíamos, bueno, gracias al Señor que tenemos un trabajito, ¿no? Y teníamos que desinfectar bien. Ahora, hasta ahí, eso es un tema de negocio, eso es un tema entre ellos, pues las compañías que crean los virus y a veces las compañías que crean los antivirus, que normalmente o coincidencialmente o comúnmente son las mismas compañías. Crean el antivirus porque han creado el virus. Vamos. Ahora, ¿qué resulta? Que parte de la teoría conspirativa de este tiempo que es que Bill Gates quiere crear, como tiene mucho dinero, quiere crear pues la vacuna para el COVID-19, porque él es experto en crear este tema de los antivirus. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, yo creo que ya debemos portarnos serios. En el 2019, pues todo el mundo, si nosotros comenzamos a investigar, a analizar, todo esto nació pues de allá, en estos países donde estaban haciendo sus experimentos. Desde noviembre, este gobierno de aquí de los Estados Unidos, todo el mundo lo sabe, eso no es un secreto, aquí hay libertad de expresión, por eso lo puedo hablar. Este gobierno estuvo financiando todas estas cosas. Ahora, ¿por qué? Coincidencialmente, las personas que son más vulnerables al COVID-19 son personas de tercera edad. ¿Quiénes son las personas que en este país cobran dinero sin trabajar? Las personas de tercera edad. Ojo con eso. Entonces, en un gobierno tan desprestigiado como el actual, en donde hay que seguir con el show o con el circo, algo tenemos que crear, se le escapa de las manos. En noviembre del 2019 se le escapa de las manos el tema del COVID-19 y empieza a hacer la proliferación y ahí viene. Oh sorpresa, que en esta combinación, o sea, cuando empezaron a hacer este virus, que resulta que mezclaron también ciertos ¿cómo sería la palabra? Componentes que tienen que ver con una persona infectada del SIDA. Por eso que este virus ha sido mortal. Muchos creen que es simplemente una conspiración, etcétera, etcétera. Bueno, se les escapó de las manos, fue un experimento. ¿Cuáles fueron los resultados? Mucha gente ha muerto. O sea, ahora, el virus como tal sí es real, sí. O sea, no es cuento. El virus es real. Claro. Lo que no dan es con la cura. Lo que han logrado es bajar la curva. Y por eso que ahora último, como ya bajó algo en la curva, ya tiene su primera etapa. Perfecto, vamos a la segunda etapa y ahí ya
Sí, tranquilo. porque hay personas aquí, por ejemplo, en Colombia, que dicen que el virus no es real y que todo eso es cuento y es manipulación de parte del Estado. Entonces, o sea, tenemos que poner muy en claro que el virus sí es real y el virus enferma a las personas y las puede llegar a matar y por eso debemos cuidarnos. Pero otra cosa también es de pronto lo que tú estás hablando, de que la intención original del virus probablemente sí pudo ser para reducir la población mundial. Sí, las personas que son más vulnerables, coincidencialmente son personas de tercera edad. No digo que no haya muerto personas, pues inclusive de mi edad, jovencitos, 35, 36 años. Han muerto un millón de gente. Y hay que esto es una conspiración, pero si estas personas creen que, que es una conspiración, o sorpresa que las mismas personas que dicen que son conspiraciones no van a los hospitales a ayudar a las personas que están muriendo de este virus, que los mata de una neumonía. No van a los hospitales. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ese famoso chip que supuestamente quieren comenzar a implantar y que con esos, el tema del ID 2020 van a poder controlar la información de toda la humanidad? Ahora, sabemos muy bien que hay una limitación del cash flow, una limitación de circulante, de dinero, por tema de la delincuencia, por tema de, para hacerlo más fácil, mucha gente aquí en este país está acostumbrada a comprar vía online, en Amazon, Walmart, lo que sea, todo en línea. No se mueve casi mucho el dinero, el efectivo. Eso ya está aquí desde hace mucho tiempo, las tarjetas de crédito. Ahora, de ahí a pensar de que la tarjeta de crédito la van a implementar en la mano derecha, o sea, Steven Spielberg le queda corto. Sí. Vamos y ahí es donde yo quiero entrar al tema. Si nosotros vamos a la escritura en Efesios 4:30, Efesios capítulo 4, versículo 30, vemos claramente que está hablando del sello de Dios, que no es un día específico como mencionan los adventistas, el último día, que ellos dicen que es el Papa. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Los cristianos están sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué sería lo antagónico a no ser sellado por el Espíritu Santo? ¿Qué sería lo antagónico? Cualquier cosa. Ya que te lo pongan de cualquier olor, color y sabor, que la marca en la frente, en la lengua, sobre todo a los que les gustan hablar mucho. Eso es lo antagónico. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Ahora, todos sabemos muy bien, si nosotros nos vamos a la doctrina de la gracia, no hay absolutamente nada que nosotros humanamente en este cuerpo hagamos algo para lograr la salvación. Gracias a Dios, la salvación primero no viene de mí, porque si fueran por mis obras, yo me voy directo al infierno. Sí. Gracias a Dios, la salvación está en manos de Dios. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y si nosotros nos vamos a todo, leemos todo el capítulo, nos damos cuenta claramente que esto no es conforme me voy comportando bien o me voy comportando mal. No, no, esto está escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hay obviamente, y respeto mucho creencias de otras personas que mencionan que conforme nos vamos portando bien, ya hemos alcanzado la salvación. Entonces, eso no se va a contradecir Dios en su palabra. Así es. Si nosotros leemos todo el capítulo de Efesios 2, si nosotros leemos Romanos 8, Romanos 9, si leemos Juan 17, nosotros nos vamos a dar cuenta que sí, el tema de la predestinación existe. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada en nuestra capacidad de elección, mal llamado libre albedrío, para poder escoger algo para nosotros salvarnos. Y ahora sí, yo guardé los mandamientos y me puedo jactar de que voy al cielo. No puedo hacer eso. Amén. Que el cristiano puede pecar, claro que peca. Hay una diferencia. El nacido de nuevo no es esclavo del pecado. Amén. Ya no se le duele en el alma, llora, gime, Padre, ¿qué he hecho? Perdóname. Esa es la gran diferencia. Así es. Entonces, ese es el sello del Espíritu Santo, el único que convence de pecado. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces no importa si nos llegan a marcar con un chip o con lo que sea de manera obligatoria, igual nada nos podrá separar del amor de Dios.
Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39 dice claramente: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y da Amén. una serie de eventos que pudieran sucederle a un cristiano. Así Ojo, es. ¿viste eso de cristiano tibio? Hoy en la mañana escuché un video, Dios mío, perdóname, Señor, un video aberrante de un youtuber ahí en Argentina que mencionaba que la marca de la bestia es para los cristianos tibios. Hermanos, portémonos serios. Hágame el favor. Si un cristiano, entre comillas cristiano, es tibio y de paso se deja marcar, o sea, no tiene doctrina eso. Eso es anticalvinista y antiarminianista. Ante todo. O sea, si un cristiano es sellado por el Espíritu Santo, obviamente un cristiano es sellado, obviamente por el Espíritu Santo, ¿qué puede ser la marca? Cualquier cosa que no sea el Espíritu Santo. Así es. Hermano Edwin, tú ibas a aportar algo, cuéntame. Sí, claro. Con respecto a la marca de la bestia, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, empieza a hablar acerca del anticristo y habla de que todo pensamiento anticristiano es el anticristo. Y resulta que esa es la marca de la bestia. Esa misma es la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un pensamiento que va en contra del cristianismo, tenemos nuestro pensamiento, nuestra frente marcada. La mente de Cristo. Es correcto. Ejemplo, comunidad LGBT, pensamiento anticristiano. Ajá. Al ser un pensamiento anticristiano, son personas que en este momento están marcadas por una filosofía, están marcadas por un pensamiento, y ese pensamiento los lleva a orar de cierta forma. Ahí es donde hablamos de que marcados en la frente y en las manos. Las manos son para orar, son como obramos nosotros. La frente es como pensamos nosotros. Así es. Entonces ellos están marcados y esa marca los lleva a actuar y a pensar de cierto modo. Así es. Excelente. Cuando nosotros leemos en el libro de Romanos acerca del homosexualismo, por ejemplo, dice que fueron entregados a sus concupiscencias. Entonces, no podemos tomar todo de la Biblia en forma literal como tal. El sello de la bestia tiene que ser algo espiritual, porque físicamente no podría marcar a ninguno. Ahora, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 6, con referencia a lo que hablábamos de la población mundial, en el versículo 8 aparece el caballo amarillo, en algunos creo que es verde, el caballo amarillo, el jinete amarillo, perdón, y ese jinete amarillo lo llama muerte. ¿Apocalipsis qué? Eso está en Apocalipsis capítulo 6, verso 8. Claro que no lo iba a leer, pero si quiere lo leemos. Sí, vamos a leerlo. Aquí ya lo puse en pantalla. Dice, miré Sí. y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces vemos que se habla de una cuarta parte de la humanidad y de que esa cuarta parte de la humanidad muere con peste, hambre, etc. Ahora, según la teoría de conspiración, es el 90% de la población que supuestamente pretenden eliminar. Eso es más de la cuarta parte. Eso vendría a ser algo casi imposible. Y hay que entender que esto es algo enviado por Dios. No es sencillamente enviado por un gobierno o porque tal cosa. Pues yo pienso que el COVID-19 sí fue creado. Yo creo que fue algo que mutó así por sí, porque es imposible pensar eso. Intencional. Para mí fue intencional, para mí. Pero tampoco puedo crear toda una teoría de conspiración en eso. No, pienso que es una evolución de guerra, puede ser una evolución de guerra, puede ser que simplemente tuvieron un accidente en un laboratorio, etcétera. Yo he escuchado pueden ser muchas cosas. He escuchado decir que el COVID lo creó China
para tratar de imponer su sistema de gobierno de izquierda. Eso también es otra posición. Pero, mis hermanos, de la cuarta parte de la humanidad estamos lejos. A que se destruya la cuarta parte de la humanidad, en este momento estamos muy lejos, definitivamente. Así es. Pero, ¿qué es algo que va a suceder? Sí, va a suceder. Algunos piensan que ya sucedió, no sé. Excelente. Pero independientemente de cómo pensemos, es la cuarta parte. Muy bien. Entonces, es tener en cuenta aparte, el sello tiene que ser espiritual, no puede ser algo físico. No puede ser, es imposible. ¿Cómo podemos pretender que algo físico nos pueda quitar una salvación eterna y espiritual? Así es. Es imposible. Es dar poder a algo físico por encima de Dios. ¿Me hago entender? Amén. Dios es Así omnipotente. ¿Y cómo lo va a dar yo más poder a algo inventado por el hombre, a un supuesto chip? Así es. No podemos pensar de ese modo. No podemos pensar de ese modo. Entonces perdí mi salvación. Hace días hablaba con el hermano David Silva y él decía, auxilio, me quedé dormido y me introdujeron el chip. ¿Qué hago? Perdí mi salvación. y suena jocoso, pero es cierto, es muy cierto. Si yo soy un cristiano y estoy en la gran tribulación y me quedo dormido y de pronto mi familia sin conversa y tome lo suyo, venga, inyectémosle el chip. Entonces, sí. O tuve un accidente y quedé en coma y en medio de la cirugía me pusieron el chip. Claro. Muchas cosas pueden suceder. Dios está Entonces, por encima de eso. Eso hizo que perdiera mi salvación. Sí. No, tenemos que volvernos serios en ese aspecto. Bueno, Pastor Alberto, tú nos estás escuchando bien. Yo quisiera saber si háblanos. Los estoy escuchando, yo no sé si me escuchan. Eso, ahora sí te escuchamos, Pastor. Cuéntanos, Pastor Alberto, bueno, de todas maneras, bienvenido, porque no te había dado la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche y bueno, quisiera saber tu opinión acerca de este tema de las teorías de conspiración. Específicamente estamos hablando en este momento sobre lo del chip y el ID 2020 y todo este sistema de control que supuestamente quieren implantar. Vale, Dios bendiga a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que nos escucha, que nos ven. Yo realmente no los he escuchado en algo y no los puedo ver, pero bueno, gracias a Dios me escuchan. Okay. Pues me parece curioso en todo lo que hemos hablado, lo que han hablado los pastores y las personas que han dado su opinión. Muy buenas opiniones y me parece curioso el tema de por qué las teorías de conspiración dentro de la iglesia, que prosperen, digamos, en otros espacios, en otros entes, pero es curioso cómo dentro de la iglesia están fuertemente las ideas de conspiración. Eso nos muestra una radiografía y también nos muestra cómo entiende la iglesia, la doctrina como tal. Estamos preparados como iglesia, entendiendo lo que se llama la soberanía de Dios. Estamos entendiendo cómo se entiende las virtudes o los atributos de Dios, en qué descansamos. Porque es curioso que hablamos digamos que en teoría se habla de cosas muy buenas, pero en el momento de práctica uno encuentra muchos villanos invisibles, curas secretas, una cantidad de conspiraciones. Todo llega a la Biblia. Es el tiempo de este versículo, este virus estaba profetizado en tal versículo, en tal capítulo, en tal lugar. Encontramos una cantidad de sentimientos. Sí, forzan la Biblia a decir cosas que no dice la Biblia. Correcto. Y lo más tremendo es que muestra la radiografía de la enfermedad, a nivel general, no todas, obviamente, no todas, estoy hablando a nivel general, de lo que en algunos lugares se llaman iglesia, porque muestra la enfermedad que es una sana doctrina, una correcta doctrina. Y brindan los que salen a hablar sobre las teorías, a veces son los propios líderes, y hablan de lo que propone es dar sentimientos de seguridad a la gente que los escucha,
con desinformación. Ellos, ¿qué brindan? ¿Qué es lo que están brindando ellos sus jugadores? Que la creencia de que uno tiene acceso a un conocimiento prohibido da la sensación de certidumbre y control en medio de crisis, ¿sí? Y más cuando ha puesto al mundo de cabeza. Compartir ese conocimiento puede darle a la gente algo difícil de encontrar tras semanas de encierro y aún de muerte. Aún le da quizás sentido para algunos a la propia vida. O sea, hablo de extracto del conocimiento secreto. O sea, esto es lo que dice Apocalipsis, esto es lo que dice Daniel. ¿Dónde es? Estudiamos escatología, respondámoslo, cómo es que lo dice, en qué momento estamos, en qué momento de la historia, cuál es la profecía que apunta directamente el sello, el 666, cómo es, será el código de barras, será la tarjeta de crédito, será el microchip que tiene un lenguaje que nadie lo conoce. Entonces está hablando de una incertidumbre, hay un atractivo al conocimiento secreto. Y finalmente lo que se logra, así es, y finalmente lo que se logra es distraer, como decíamos ahora, distraer al pueblo de Dios de lo que realmente importa, el enfoque en el cual nosotros debemos estar, que es el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra, fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios, en conocer los atributos de Dios, en vez de estar preocupados por una cantidad de cosas que no dice la Biblia o forzar a la Biblia a que diga cosas que realmente no dice. Y la gente se siente atraída por las conspiraciones, porque prometen satisfacer ciertas motivaciones a nivel psicológico, que para ellos son importantes, ¿sí? De dominar cierta información que no... Okay. Bueno, se cortó allí la... Pastor Edwin... Pastor Edwin... Tiene, perdón, Pastor Alberto... Se cortó, es que se entrecorta mucho tu audio, Pastor Alberto. Vale. No te alcanzamos a entender bien. Qué pesar. Bueno, Pastor, esperemos un momentico a ver si se mejora un poquito la conectividad. Pastor Edwin Zuluaga, ¿tú qué opinas acerca de esto del chip, del ID20 y todo esto que se está hablando respecto a esto de que la cura va a estar a través del chip y todo esto? Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis hermanos, que ha dicho Edwin, lo que ha dicho el otro pastor, se me fue el nombre. David Silva. Alberto. ¿Cómo se llama el pastor? Alberto. David, sí. Que básicamente, es que para mí es muy peligroso muchas cosas de las que está hablando la gente hoy en día. Empezando, bueno, el sello, realmente yo soy de los que me inclino más a pensar que es algo más cuando la Biblia habla de sellos, eso habla más en un sentido simbólico que en un sentido físico, ¿no? Como lo menciona el hermano Edwin, el sello del Espíritu Santo. Cuando Dios le habla al pueblo judío, estas palabras las llevarás en tu frente y en tu mano. También eran un sentido simbólico, aunque ellos las colgaban de forma física, ¿no? Entonces, a veces esa manera de interpretar el Apocalipsis, yo he visto que es una manera más heredada, termina siendo muy, muy dañina, porque ¿qué va a pasar? En el momento que salga la vacuna, que es algo necesario para contrarrestar este virus, muchos cristianos se van a oponer a que la puedan inyectar, porque van a decir, no, ahí me van a inyectar la marca de la bestia. O sea, eso termina siendo incoherente, eso termina otra vez dándole un muy mal testimonio a la iglesia, haciendo pensar que los cristianos somos fanáticos irracionales por una mala interpretación de la escritura. En primer lugar, la vacuna es necesaria. Yo soy también de los que pienso que en el avance que tenemos de la tecnología tiene que llegar un momento, no sé de qué manera, en que la identificación de cada persona sea más fácil. Puede ser inclusive a través del teléfono, del smartphone, pero que se pueda identificar fácilmente una persona. Pero eso tampoco tendrá que ver con el sello de la bestia, porque es que el cristiano ya ha sido sellado con el Espíritu Santo. No podemos pretender que alguien que ha sido sellado con el Espíritu Santo le puedan poner otro sello o el sello del anticristo, que hayan dos sellos en una misma persona. O sea, eso es una cosa ilógica, incoherente, ¿no?
Entonces, para mí es muy peligroso porque se pone en juego la vida. Es como cuando los testigos de Jehová piensan que no se puede transferir sangre a otra persona. Eso pone en riesgo las vidas. Muchos cristianos van a poner en riesgo sus vidas y las de otras personas al rechazar la vacuna contra el coronavirus, que es algo necesario. Entonces, bueno, y eso gracias a muchos pastores que teniendo fama y rating en las redes sociales han provocado todas estas teorías de conspiración. Así es. Y Y generan es han desviado confundir. a mucha gente. Y generan es confusión e incertidumbre en las Sí. personas. Pastor Andrés, ¿quieres aportar algo respecto a lo del chip, la ID20 y todo esto? De pronto, si tienes Sí, algo. sí, es algo de alguna manera corto. Y justamente hoy estaba leyendo cómo iba como todo ese proceso de la vacuna. Y Ujú, a mí algo que me parece ilógico, bueno, cómo este tipo de pastores, otra vez entre comillas, que hablan acerca de que a través de la vacuna va a haber el chip y todo, pues no son conscientes de algo tan claro como que en este momento en el mundo no es un laboratorio o una organización sola la que está buscando esa vacuna. así es. Estaba leyendo y hay 124 grupos, laboratorios, empresas farmacéuticas, que todas están trabajando para lograr conseguir esa vacuna. Y no todos lo están haciendo por el mismo camino. O sea, no todos están andando por la misma estrategia, por decirlo así, para lograr la vacuna. La están buscando de diferentes formas. En otras palabras, es la vacuna que se encuentre, obviamente va a haber uno que la encuentre primero, pero de ahí en adelante van a haber otros que la encuentran después y a través de diferentes formas. Recuerdo que aquí en Colombia, hace como 2 semanas de pronto, se habló de que a una persona que había sido infectada por el COVID se le hizo un proceso que desde hace años se hace y que en otros virus parecidos se ha puesto a prueba y ha funcionado y se hizo con este y en ese caso particular funcionó. Tampoco eso significa pues que esa es la cura, pero con el plasma de la sangre de una persona que había sido recuperada del COVID y que ya en su sangre tenía de alguna manera anticuerpos para contrarrestar el virus, se le extrajo a esa persona que era una sangre que había sido donada en los Estados Unidos, se trajo aquí a Colombia y de esa manera al colocarle a esa persona el plasma de esa sangre, esa persona se recuperó. Y esa es una vía totalmente diferente a como muchos otros laboratorios lo están buscando. Unos lo buscan de una manera, otros de otra. Y como decía hace un momento, entonces al final no vamos a tener una vacuna específica y no va a haber ninguna otra más. Y entonces esa va a ser pues como la manera que se va a monopolizar todo el asunto para a través de esa vacuna entonces generar la marca de la bestia, pues como estamos diciendo. Van a haber muchas vacunas y de esa manera entonces, o muchos tratamientos, no al principio otra vez, con el tiempo, pero va a ser entonces ilógico pensar que todos ellos se van a poner de acuerdo para que en todas esas formas que se encuentren para contrarrestar el virus, se logre en todas lo mismo, la marca de la bestia. O sea, esas son cosas que ya vienen siendo ilógicas y como decíamos hace un momento, como lo compré hace un momento, pues Hollywood y todo esto quedó cortico, quedó pequeño. Ujú, así es. Bueno, y siguiendo con el tema de todo esto, del chip y todo esto, creo que también se conecta mucho con lo de las famosas antenas 5G. Esas famosas que dicen que ya aquí en Cali, Colombia, aquí ya también ya las pusieron, ¿no? Y que precisamente por eso nos encerraron en las casas con la cuarentena para poder instalar las antenas 5G y que las antenas 5G emiten un tipo de radiación o electromagnetismo que es muy dañino para la salud y que nos va a enfermar y bueno, y que además
de eso, detrás de la parte de la salud, pues también van a usar las antenas 5G para proyectar no sé qué cosas y que nos van a hacer ver como una especie nos van a hacer ver visiones a través de ¿cómo se llama? El electromagnetismo, pues, que generan las antenas 5G. En fin, eso han dicho una cantidad de cosas tremendas alrededor de las antenas 5G. ¿Qué opina, hermano David? Bueno, el 5G ya funciona acá, para empezar. El 5G funciona acá, es una conexión mediante radiofrecuencia. No te voy a negar que yo no viviría en una casa donde tenga unas antenas en la parte de arriba, porque al final del mes, con la mirada, puedo doblar una cuchara. Imagínate la radioactividad que va a tener. Pero no es que te va a dar o sea, sí, tiene radioactividad y toda radioactividad, si tú te acostumbras a comer comidas que lo has calentado en el microondas, obviamente esto tiene radioactividad. Claro. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de todos estos componentes porque obviamente la radioactividad pues produce cáncer. Todo eso te lo puede decir un doctor. Pero eso es la desventaja, ¿no? Pero una de las ventajas es que funciona 20 veces más rápido que el 4G y puedes transmitir pues unas prédicas lindísimas del del Ministerio Biblia Libre. Imagínate, unas transmisiones en tiempo real, no hay saturación. ¿Por qué? Porque la comunicación es algo que le llaman, pues en señalización, le llaman multiplexación por división de frecuencia. Traducido al español, es diferente, o sea, el canal se parte en diferentes hilos para por aquí transmites el audio, calidad, estéreo digital, o sea, high quality. La transmisión. Acá te viene la señal del video. Es una brutalidad. La transmisión por internet es mucho más rápido, ¿no? Con el 5G. Ahí donde, por ejemplo, si el pastor Alberto, por cierto, que se cayó la conexión, si el pastor Albertito le ponemos un 5G en su casa, vea, lo escuchamos clarito, clarito. Hay la señal y se escucha, pues, fascinante. Pero eso no tiene nada que ver, o sea, no podemos tampoco estar pensando es que el 5G nos van a poner a escondidas. Hermanos, ya portémonos serios. El 5G que tiene que ver con telecomunicaciones para mejorar la comunicación. Entonces, y aparte que funciona en otra banda, una banda más arriba. Estamos hablando de que no es que tampoco va a estar en todo el espectro donde nosotros caminamos. O sea, ese es un tema ya de, como decía el pastor Albertito, en dónde está enfocado nuestra mirada. ¿Está en las cosas del Señor o está enfocada en todos estos temas lindos de conspiración cosas y Muy que bien. los Illuminati? Sí, ¿alguien más quiere aportar algo respecto a lo de las antenas 5G? ¿Alguien tiene alguna información respecto a eso? ¿No? Ok. Bueno, pues, hermano, a ver. No, yo soy uno de los que espero con ansias que pongan aquí en Colombia las antenas 5G para poder hacer unas mejores transmisiones. No, de hecho creo que ya las están poniendo. Sí. Sí, es que es absurdo. Otra vez volvemos al tema. A veces los cristianos, muchos cristianos en medio de todo esto pecan por la ignorancia en la palabra del Señor también, y pues, pero la verdad es que son cosas que terminan aportando. Ya tenemos 4G que nos permite tener unas velocidades muy grandes y que nos permite, por ejemplo, a los que nos gusta trabajar con contenido audiovisual, exportar y producir contenido de mucho peso y subirlo facilito, en pocos minutos. Ahora imagínate con un 5G, tú ya no tienes que estar pensando, ay, ya subió el video o no subió. Puedes exportar y subir mejores contenidos, ¿no? En 4K, bueno, tantas cosas que pueden hacer. Bueno, excelente. Bueno, hay algo muy interesante que escuchamos en la predicación del pastor Andrés Rodríguez este fin de semana pasado. De hecho, es una serie de predicaciones precisamente acerca del nuevo orden mundial.
y estaba comentando con él, excelente exposición, excelente predicación, excelente el tema y de hecho ha estado estudiando bastante, preparándose bastante acerca de este tema. Y yo quisiera que él nos compartiera un poco de lo que ha estado investigando en la palabra del Señor, lo que el Señor le ha mostrado allí a la luz de las Escrituras respecto a todo esto. Y algo una frase muy especial que me llamó mucho la atención es cuando él dijo que el nuevo orden mundial no es nuevo para Dios. Entonces, porque es que siempre hablamos de lo que viene, de lo nuevo, y realmente para Dios nada de esto lo sorprende. Entonces, le doy la palabra al pastor Andrés para que nos comparta acerca de este tema de supuestamente que ya comenzó el nuevo orden mundial y cuál es la posición que nosotros debemos tener al respecto como hijos de Dios. Ya, bien. Bueno, esto que pude compartir con la iglesia este fin de semana, pues es a raíz de un estudio, de querer profundizar un poco más en el libro de Daniel. Para mí es uno de los libros de la escritura que más me atrae, me parece un libro de tremenda bendición. No con eso queriendo decir más que cualquier otro, todos los libros de la palabra del Señor son de mucha bendición. Pero en este caso particular, este libro para mí ha sido de gran instrucción, de aprendizaje, de crecimiento. Y cuando estaba pues estudiando para este mensaje, pues llegué al texto del capítulo 7 de Daniel, donde se nos habla de las 4 bestias, ya muy conocidas, que ya han sido pues de alguna manera enseñadas, tanto de la manera equivocada, lastimosamente, como también por siervos de Dios de una manera muy clara y de una manera que va amarrado al propósito del libro. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, pues lo único que se nos debe quedar a nosotros en la cabeza como propósito principal de este libro es que él muestra la soberanía de Dios. Amén. Decíamos ahora que muchos se desvían del tema que realmente debería tomar nuestra atención, capturar nuestra atención. Y eso pasa cuando muchos leen el texto de Daniel, porque lo leen con la intención de mirar las profecías, de mirar el cumplimiento en el tiempo de ellas, de mirar las que no se han cumplido y cómo tratar de interpretarlas y hasta adivinar lo que sucederá en el pasar de los años para su cumplimiento. Y lo leen es desde esa óptica. Y cuando lo leen así, pues definitivamente están perdiendo el propósito por el cual ese libro fue escrito y obviamente están perdiendo la gran enseñanza que este libro deja a nuestras vidas. Entonces, este libro está claramente allí para mostrarnos acerca de esa soberanía de Dios y cómo Él tiene el control de la historia, cómo Él tiene el control de los poderosos de la historia y cómo ninguno de ellos es mayor que Él. Todos son considerados como sus siervos, porque todos lo que hacen es simplemente cumplir lo que Dios ya antes había establecido. Entonces, con esto nuevo orden mundial, pues el capítulo 7 nos habla a nosotros de las 4 bestias, donde cada una es más horrible, digámoslo así, en la parte de la descripción que la anterior, pero solo con la intención de decirnos de que cada una de esas bestias, y el mismo capítulo 7 lo deja claro, cada una de esas bestias es la representación de un imperio, la representación de un rey que se sube a su trono y en ese momento lo que hace es establecer un nuevo orden mundial. Eso lo hizo Babilonia con Nabucodonosor en su momento, el siglo VII, y él, antes de Cristo, y él establece entonces su forma. Es más, en el 8º antes de Cristo también sucedió con el imperio asirio. Este imperio asirio tenía una característica en el momento en que él estaba en la cúspide del mandato mundial, y era que todo pueblo que él conquistaba lo que hacía era desaparecerlo, en el sentido en que tomaba las personas que habitaban en ese territorio de esa nación conquistada
la llevaban a todo el resto del territorio que les pertenecía a ellos en ese momento y los mezclaban entre ellos. Y lo mismo hacían de todas esas naciones que ya ellos habían conquistado, traían gente de allí y los colocaban a vivir en el territorio que acababan de conquistar. De esa manera se aseguraban que los pueblos perdían totalmente su idiosincrasia, todo quedaba totalmente desaparecido y quedaban a dominio o a merced de ese imperio. Pero cuando sube Babilonia, Babilonia no hace las cosas de esa manera. Babilonia lo que hace es que toma a los entendidos, a los sabios, a los del linaje real, a las personas que más les servían por lo que podían aprovechar de ellos y los llevaban a su territorio. Y lo que trataban de hacer con ellos era, en una ocasión escuché este término, babilonizarlos. O sea, era adoctrinarlos para que ellos se adhirieran a todas las cosas que este rey había establecido. O sea que cada nuevo orden mundial que iba surgiendo desarrollaba su sistema de gobierno de una manera distinta. Correcto. Entonces, todo esto ya había sido predicho, había sido profetizado por los diferentes hombres de Dios. Y en el libro de Daniel, pues se centra en hablar de 4 reinos. El primero es Babilonia, el que sigue de allí es el imperio medo-persa, con el oso que ve Daniel en su visión, que se levanta más de un costado que del otro, dejando claro que esa unión entre los medos y los persas, quien era el más fuerte de entre ellos dos eran los persas, y esa es la diferencia que muestran esa visión. Después de ellos entonces vienen los griegos, y algo bien interesante es que cuando Daniel ve esta visión, los griegos para nada tenían un gobierno centralizado. En otras palabras, los griegos era simplemente la ocupación que tenían ellos en diferentes territorios del mismo lugar donde ellos habitaban, pero no tenían un gobierno centralizado, no era una nación que tuviera un rey. En otras palabras, de ellos no se podía pensar que surgiría un imperio como el que surge en manos de Alejandro Magno. Que en la historia nosotros encontramos pues que él fue un hombre brillante con respecto a todo lo que él hizo, unió a los griegos en un solo imperio, y en cuestión de 12 años, él empieza a los 20 años a unir los griegos, y a la edad de 32 años dice que él se aburrió, lo coloco con estas palabras, él se aburrió porque ya no tenía nada más que conquistar, se sentó y dijo, bueno, ¿y ahora qué más hago? Entonces, porque ya no tenía más tierra que conquistar, tierra conocida para ese entonces. Él llevó al imperio griego a una cúspide mundial muy alta, pero también el mismo texto de Daniel en esa profecía del capítulo 7 muestra que Dios se encargaría de hacer que su imperio cayera, y la manera era quitándole la vida. Y eso pasa con Alejandro Magno a los 32 años, siendo muy joven, no habiendo preparado a nadie para que lo sucediera en el trono, él muere. Y allí ese imperio entonces se divide, y bueno, sigue la historia, y viene la última bestia, que es la más terrible de todas, y que fue el Imperio Romano, que pues creo todos lo conocen, bueno, muchos han entendido acerca de esto. Viene el Imperio Romano con todos sus césares, y la dinastía de los césares, y cómo este imperio no solamente conquista Grecia, que era la anterior, sino que se extiende aún mucho más. Y no solamente se extendió en el sentido de territorio, sino que una de las cosas que muestra la profecía es que este imperio o esta bestia tenía 10 cabezas. Y en una búsqueda de tratar de interpretar esta parte de la profecía con respecto a qué significa, pues los teólogos serios y respetables de la escritura pues no han podido ponerse de acuerdo en decir exactamente cuál es la interpretación, pero la que más se llega, pues con la que más están de acuerdo muchos, es que estas 10 cabezas lo que estaban simbolizando es la influencia que este imperio, después de caer, logró tener a nivel mundial a lo largo de la historia. O sea, ese imperio cae, cuando los romanos caen, ellos sin embargo
dejan un legado que siguió siendo influencia para todos los imperios que de ahí en adelante siguieron existiendo, pero el legado lo dejaron en cuanto a cultura, en cuanto a religión, en cuanto a avances tecnológicos, si es una forma de Y es decirlo. interesante ver que la aparición del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, Jesucristo, sea en el contexto histórico del Imperio Romano, ¿no? Sí, Que es correcto. la cuarta bestia. Ajá, un imperio que tuvo, bueno, la parte más fuerte de su imperio duró alrededor de unos 500, casi 600 años de dominio. Después, a través de todos los papas y de todo lo que sucedió en esa etapa o en esos siglos siguientes, lo hizo a través de la religión como tal, de la iglesia romana, Ujú. pero a través de todos ellos se podría casi que decir que de ahí en adelante las diferentes culturas del mundo tienen una deuda con el imperio romano o con lo que los romanos hicieron. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de nosotros, tenemos una deuda con ellos, en el sentido en que mucho de nuestro idioma español tiene que ver con el idioma romano, el latín y todo lo que ellos construyeron o hicieron pues en medio de su del estar en el máximo poder del mundo. Y así uno comienza a mirar y las diferentes naciones que hoy existen o grandes naciones que hoy existen, de alguna manera algo han recibido de la existencia de este imperio cuando estuvo en su mayor apogeo. Entonces, esa es más o menos la interpretación que se cree que tienen estas 10 cabezas de esta bestia cuando se habla, cuando Daniel la describe en este capítulo número 7. Pero lo importante de todo hay una parte que me llama mucho la atención del capítulo 7 y quiero compartírselas. Eh, Está a partir del versículo 9 de este capítulo 7 de Daniel. Cuando Daniel termina de ver las cuatro bestias, él no solamente ve que ahí termina toda la visión, sino que la visión como tal continúa. Y en el versículo 9 de este capítulo 7 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una de las preguntas que me hice y que también sé que muchos se han hecho es por qué, si han existido tantos imperios después aún del romano, ¿por qué solamente fueron mencionados cuatro bestias? Bueno, hay diferentes razones, pero una de ellas es porque en esos cuatro imperios están representados todos los imperios de la historia que han surgido. En ese está representado el imperio que en este momento domina, que es el americano. También está representado el que vendrá después del americano, porque en algún momento Norteamérica dejará de ser el primero que manda en el mundo y llegará otro. Puede ser que lo sea China, con el gobernante de ahora o con otro gobernante, O o puede Rusia. ser que sea otro. Sí, exacto, puede ser que sea otro que nosotros no lo conocemos, no nos lo imaginamos y no lo veremos, puede ser, eso solamente el Señor lo sabe. Pero el punto es que en esos cuatro imperios estaban representados todos los imperios que existirán. Y lo interesante es que al final, cuando él termina de ver esa visión, lo que él ve es al anciano de días sentarse en su trono o en los tronos, como lo dice allí, y juzgar. En otras palabras, al final, todos estos imperios llegarán a su fin. Y el único imperio que permanecerá es el imperio de nuestro Dios, es el reinado, el gobierno de nuestro Dios, y ese se encargará de que todos los anteriores queden frente a él como si nada, parezcan como si hubiesen sido simplemente un castillo que se hubiese armado de naipes y que de un momento a otro el Dios soberano
lo que hizo fue tumbarlo y dejarlo sin poder y sin gloria, y el único que preserva o que permanece con esa gloria y que la tendrá eternamente es el Señor. Hay algo más, algo que está en el Miranda, en el versículo 12, perdón, aquí menciona algo más, y en el versículo 12 del mismo capítulo 7, menciona esto, dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ese texto, esas palabras nos permiten a nosotros ver que todo está en un orden que ya Dios ha establecido. Nada de eso es nuevo para él. Dios no está viendo que como que las cosas se le están saliendo de las manos y está mirando cómo solucionar lo que está presentándose en el momento. Al contrario, este libro de Daniel nos muestra que todo está dentro de algo que él ya ha establecido, que obedece a su propósito y que tiene un tiempo limitado y que llegará a su momento donde ese tiempo se cumplirá y para ese imperio acabará y surgirá otro y acabará y después otro y acabará, pero al final el imperio eterno que no caerá, sino que prevalecerá es el de nuestro Dios. Y si eso es así, pues entonces, ¿de qué preocuparnos? ¿De qué atemorizarnos? Al contrario, eso nos da la paz y a nosotros el gozo de saber que estamos con aquel que ya desde el principio mostró el final, que eso es lo que realmente nos muestra el libro de Daniel. Nos muestra, alguien dijo, que, como decía al principio, que muchas personas se acercan a este tipo de libros, Daniel, Apocalipsis o Mateo 24, Tesalonicenses, para tratar de como leer el periódico de hoy, conociendo las noticias del mañana. Y eso es totalmente un error. Lo que estos textos nos muestran a nosotros es que nuestro Dios tiene el control sobre todas las cosas y por esa razón nosotros no tenemos por qué temer. Así que cuando nos acercamos a ese texto debe ser para esperanza, para recibir de ellos esperanza, tener en ellos gozo, tener tranquilidad, porque desde el principio ya se sabe cuál va a ser el final. Nuestro Dios vencerá, Él reinará, y quienes por su gracia estemos con Él, reinaremos con Él por siempre. Excelente, Pastor Andrés, muchísimas gracias. Gracias por esos aportes, esos comentarios tan importantes. ¿Alguien más quiere opinar acerca de lo que estamos hablando en este punto sobre lo del nuevo orden mundial? No sé si el hermano Edwin Gutiérrez quiere aportar algo. Activa tu micrófono. Quería aportar algo, pero referente a las conspiraciones como tal. Sí. Y es que este tipo de conspiraciones lo que genera es temor. Sí. Vemos que nosotros, o el ser humano a través de la historia, ha utilizado el temor para dominar, ha utilizado el temor para manipular. Un ejemplo claro puede ser el hombre que maltrata a la mujer y trata de subyugarla y dominarla de acuerdo a su antojo, pero infundiendo temor. Resulta que este tipo de especulaciones y fábulas generan temor en el pueblo de Dios, permiten que el líder o los líderes terminen, claro, líder, digo líder porque en realidad la palabra líder no debería caber acá, pero los líderes terminan manipulando al pueblo, terminan manipulándolo a través de un temor. Entonces como va a pasar esto, yo tengo que hacer esto y lo otro. Cambia mi forma de vivir, cambia mi perspectiva como tal. Y el Señor Jesucristo, cuando habla en Mateo 24 de los últimos tiempos, Él dice, no temáis. Uh-huh. Que no temamos de estas cosas venideras. Y quiero aportar en el libro de Isaías, capítulo 8, verso 13, algo muy importante, y es que se le está quitando una posición que solamente Dios pide. Vamos a leerlo, Isaías 8:13. Un momento, Isaías 8:13. Isaías
De pronto si lo pone en pantalla para los Sí, hermanos que están viendo. sí, vamos a ponerlo en pantalla. Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. Es algo muy importante esta parte. Él está pidiendo que Él sea nuestro temor, que Él sea nuestro miedo. Sabemos que no es el mismo temor que habla la sociedad, sino que es un respeto, una admiración a Él, a su persona, a lo que Él es. Y cuando nosotros escuchamos este tipo de fábulas, la gente genera temor en su corazón. Y ese temor está quitando una posición que Dios pide. Y es temerle a Él, respetarlo a Él. Amén. La sociedad hoy en día está más temerosa de lo que va a pasar en el día de mañana que de Dios mismo, Así que de es. lo que Él pide, de su esencia, de lo que Él es, de su grandeza. Si supiéramos cómo Él es de grande, claro, no, nunca lo vamos a saber, y menos en este momento, pero podemos mirar a través de las escrituras que Él es inmenso y que su soberanía está por encima de todo. Amén. Y cuando reconocemos que su soberanía está sobre todo, entonces no podremos tener temor de estas circunstancias que vienen en el futuro o de estas fábulas y de estas historias. Yo personalmente cuando escucho estas historias yo las veo más bien como un cuento o especulación humana. Deuteronomios 29 dice que las cosas reveladas pertenecen a sus hijos, pero Amén. las ocultas, las secretas pertenecen a Jehová. Y Amén. si esas cosas secretas pertenecen a Jehová, ¿quién soy yo para meterme allí? Y si son secretas es porque tal vez no tenga la capacidad de comprenderlas. Y Excelente. cuando Dios está hablando en el libro de Deuteronomios de estas cosas reveladas, está hablando de su ira, de su posible ira con el pueblo de Israel en su desobediencia. Él decía, si ustedes no siguen mis mandamientos, entonces mi ira vendrá sobre ustedes. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasó acá? Y luego Dios dice que las cosas reveladas pertenecen a sus hijos, pero las ocultas pertenecen a Él, a Jehová. Amén. Así que nosotros muchas veces teniendo, nos vamos por las cosas que no están reveladas. Tratamos de explicar las cosas que no están reveladas. Así es. Y uno de los textos que más me llama a mí la atención es un texto en Eclesiastés. Quiero que lo leamos para terminar de concluir esta parte. Eclesiastés 8:16. Eclesiastés 8:16. Eclesiastés, decía 8:16 y 17 también. Los dos Eclesiastés versículos. 8, 16 y 17. Sí, es correcto. Dice, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar, la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Acá lo que está diciendo Salomón, bueno, yo pienso que fue Salomón el que lo escribió. Acá lo que está diciendo es que él indagó, buscó, trató de conocer esas cosas ocultas que pasan debajo del sol, pero encontró que ningún hombre es capaz de encontrarlas, que ningún hombre es capaz de encontrar lo que está bajo la mano de Dios. Ningún hombre es capaz de comprenderlas. Y así diga que las entienda, no las entiende. Así es. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Muchas personas llegan, abren la Biblia, dicen 2, 3 versículos y creen entender misterios que solo están bajo la mano de Dios. Misterios que solo están bajo su poderosa mano. Entonces es la invitación a no especular más allá de lo que está escrito. Amén. Más allá de lo que está escrito no podríamos especular.
es una forma de tratar de agregar a la palabra de Dios, porque hoy en día muchas de esas fábulas se han convertido como en doctrina, se han convertido casi doctrina y los creyentes lo creen ciegamente y ellos dicen, sí, eso está en la Biblia y es así. Y están plenamente convencidos, cuando es algo, o sea, prácticamente le han agregado a la revelación, le han agregado a las escrituras, sin percatarse de eso. Perfecto, hermano. Entonces, esa es la invitación, a no especular más allá de lo que está escrito. Gracias, y hermano. A temer a Dios, Así a temer a es. nuestro Dios. Amén. Gracias, hermano Edwin. Bueno, quisiera cerrar que el pastor Edwin Zuluaga nos dé un aporte respecto a esta teoría de conspiración de que la cuarentena realmente se está usando como una excusa para mantener cerradas las congregaciones y que, bueno, hasta qué punto nosotros o la mayoría de las personas creen que entonces esto está afectando a las iglesias, pero realmente la iglesia del Señor sigue adelante, la iglesia no para porque la iglesia somos nosotros. ¿Qué puedes aportarnos, Pastor Edwin? Activa tu micrófono. Hola, sí. Sí. Bueno, no, así es, totalmente de acuerdo. La iglesia no está en cuarentena. Estamos distanciados físicamente, pero no socialmente ni espiritualmente. Gracias al Señor por los medios de comunicación podemos predicar la palabra, podemos nutrirnos. Yo diría que, por ejemplo, pues uno de los testimonios que como iglesia hemos visto es que nuestra iglesia ha podido seguir predicando. Ahora, por ejemplo, con el tema de discipulados virtuales nos ha ido muy bien. Podemos discipular gente que inclusive está fuera del país que pertenecía a nuestra iglesia. Entonces, realmente la iglesia no se ha detenido, ¿no? Yo, por el contrario, soy uno de los que piensan que esto ha sido o sea, ha sido difícil en el sentido de que no podemos vernos y reunirnos en los templos, pero ha terminado siendo una bendición porque le ha permitido a la iglesia, por ejemplo, avanzar en todo el tema de reuniones por las redes, de todo el tema de medios audiovisuales, que a veces la iglesia está bastante atrasadita en esos temas. Entonces le ha permitido a la iglesia modernizarse en muchas cosas que si no fuera por la presión que esta pandemia generó, la iglesia no hubiera tenido que enfrentarse a esos temas. Entonces, como dice la Biblia, a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Extrañamos, claro, el Señor nos manda a congregarnos, a reunirnos, extrañamos la hermandad de lo que vivimos en el auditorio cuando nos vemos, nos abrazamos, adoramos juntos. Pero pienso que para los que han sabido aprovechar este tiempo, han visto cómo la iglesia ha podido crecer, la iglesia ha podido avanzar, la iglesia ha podido salir adelante. Entonces, a veces creo que en lugar de estarnos como quejando por todo lo que está sucediendo, deberíamos, uno, dar gracias a Dios porque su palabra sigue siendo predicada por todos los medios y extrañar, sí, la iglesia, pero también disfrutar este tiempo, pues el Señor nos permite, pero disfrutarlo predicando su palabra y compartiendo a través de estos medios y de las redes. Yo pienso que esto ha sido una bendición en ese sentido para la iglesia, porque la palabra de Dios nunca está en cuarentena. Y lo otro es que yo pienso que esto nos prepara, ¿no? Para muchas cosas, inclusive para el tiempo cuando venga la persecución y que la iglesia no se pueda reunir, ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿De qué manera podríamos nosotros reunirnos? Porque la iglesia no está limitada a las cuatro paredes de un auditorio, la iglesia es un movimiento universal que Jesús estableció cuando murió en la cruz y por ejemplo, vemos en Jerusalén, ¿no? Cuando la iglesia fue perseguida, la iglesia se expandió, o si no se hubiera quedado ahí en Jerusalén. Así Dios es. utiliza todo esto que pasa para su gloria y para la bendición de su pueblo también. Ok, bueno, terminemos de pronto así en unas palabras muy puntuales, breves, cada uno dando una palabra de esperanza en medio de la crisis, porque pues sí o sí, de todas maneras nos ha afectado de alguna manera
la crisis, sobre todo en la parte económica, ¿no? Y el descontrol que ha generado el tema de la cuarentena, podemos darle una palabra de fe, de esperanza, de confianza en el Señor a los hermanos que nos escuchan en medio de esta situación que estamos todos atravesando. Entonces, comencemos en este orden. Pastor Andrés. Activa tu micrófono. Eso. Esas palabras que quisiera pues como compartir básicamente es como la lectura de la parte final de Daniel. Se fue el audio. Activa tu micrófono. Ya, por ahí. Entonces estas palabras finales las quisiera dar, pero leyendo unos versículos que están en el último capítulo del libro de Daniel, que decía que, pues de alguna manera estoy refiriéndome mucho a Daniel porque lo tengo un poco más fresco, pero quisiera solamente decirles porque justamente para finalizar, creo que lo que allí está escrito es algo que todos debemos anhelar y ansiar a pesar de que estamos viviendo circunstancias difíciles. Y es en el versículo número 2 de este capítulo 12, después de que en el versículo 1 de este capítulo se le dice a Daniel que el tiempo del fin será un tiempo de mucha angustia. También se habla acerca de qué pasará con esos creyentes que estén en ese momento, y que creo que tampoco hay que esperar para ese momento para vivir algo como esto, pero creo que es bien especial lo que está aquí en este versículo 2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Versículo 3. Los entendidos, y aquí ya está haciendo referencia a aquellas personas que por la gracia del Señor conocen de Él y conocen de su palabra. De ellos dice esto: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Entonces creo que pues esto es algo que nos tiene que emocionar a nosotros porque definitivamente los creyentes no estamos viviendo la peor parte. Llegará un momento donde será difícil, pero al contrario, la recompensa que tendremos no solamente en ese momento, sino aún antes, por la gracia del Señor, su guía, su presencia con nosotros, su fortaleza, su palabra, pues nos llevará a nosotros a vivir de una manera que no solamente quisiéramos vivirla, sino que necesitamos vivirla, y es en una búsqueda del Señor, en una santidad, en un crecimiento, en un conocer cada vez más al Señor. Amén. Entonces, todo esto está sirviendo para eso, pues bueno, qué bien, porque todo eso nos lleva a todas las otras áreas a crecer de una manera muy especial para la gloria y la honra del Señor. Amén. Hermano David, unas palabras de esperanza para el pueblo de Dios. Activa tu micrófono. Ahí ya. Bueno, sí, obviamente que estamos en las manos del alfarero, estamos en las mejores manos que podemos estar. Y cito Gálatas 2, versículo 20, y tenemos que con Cristo estoy juntamente crucificado, más vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí, y lo Amén. que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Amén. el cual se entregó a sí mismo por mí. Amén. Estamos en las mejores manos. Amén. Y cuando nosotros escuchamos todas estas cosas, vea, como dice la Escritura, erguíos. Cuida. Levantad la cabeza porque vuestra redención se acerca. Amén. Así que no tiene que coger descuidado, agarrar descuidado así fuera de base. Uy, ya Bill Gates ya firmó el acuerdo con el Papa Juan Pablo II y se sentaron a tomar un café, un matecito en Argentina. Eso no es con nosotros. Allá que ellos avancen, nosotros de repente un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué pasó? Y ya estamos ya. Amén. No tenemos que preocuparnos, lo que tenemos que hacer es prepararnos y cada día estar más metidos con el Señor. El hermano Edwin, ¿estás conectado? De pronto se fue, tiene la cámara desactivada. Sí. Ah, ok. Bueno, unas palabras así cortitico, rapidito ya para cerrar. Bueno, Mateo 10, 26 dice acerca de la persecución de la iglesia.
Jesucristo dice lo siguiente: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Amén. La invitación es a esa, a confiar en Él. Cuando confiamos en Él, no hay temor en estas cosas venideras. Antes hay gozo, hay deseo de que sucedan, Amén. hay pasión porque sucedan, porque lo que más deseamos nosotros es ser glorificados. Amén. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Así es. Anhelamos la Gloria a venida, Dios por Jesucristo. anhelamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Edwin, para cerrar unas palabras así, con pasión, con fuego. No, también simplemente citar unas palabras de Jesús muy poderosas cuando Él dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Amén. Tanto Daniel como Apocalipsis nos enseñan que debemos confiar en el Señor. Quisiera contar una breve historia así chiquitica, antes de cerrar, y es que una vez salieron 3 teólogos del seminario y se encontraron a un viejito leyendo un libro. Entonces les pareció que era la Biblia. Ellos salieron, los teólogos miraron al viejito y le dijeron, hey, ¿tú qué lees? El viejito les dijo, no, estoy aquí leyendo la Biblia, estoy leyendo Apocalipsis. Ellos miraron los uno al otro, se rieron y dijeron, oiga, ¿y usted sí entiende lo que ahí dice? Y el viejito se rió y les dijo, claro, perfectamente todo lo que aquí está escrito. Ellos, oiga, ¿usted está seguro, señor, que usted está entendiendo lo que está escrito? Él les dijo, claro, todo, a cabalidad. ¿Y qué es lo que ahí dice? Le preguntaron ellos. El viejito les dijo que al final los buenos ganan. Así es. Entonces, la palabra de Dios en estos libros como Daniel y Apocalipsis nos enseña lo que decía el pastor Andrés ahora, que al final el Dios soberano siempre tiene la victoria y con él su pueblo. Y en eso es que debemos descansar. Amén. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios. Lo maravilloso de leer la palabra del Señor es de que ya sabemos cómo termina la historia. Amén, exacto. Y la historia termina en victoria. El bien triunfando sobre el mal. Nuestro Señor Jesucristo triunfando sobre todo, sobre el maligno, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo. Y finalmente viniendo por su pueblo, por su iglesia, y estaremos con él por siempre. Muy bien, saludos para todos los hermanos que se han conectado a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. Un saludo muy especial para Marina Torres, para el hermano Juan Manuel López, para Gabriel Riverol, saludos para John Blentz, para Sisi Moreno, Alejandra Ramírez, bendiciones y una feliz noche para todos. Recuerden que está disponible el libro Creo en su regreso, lo pueden descargar en el enlace que está debajo de este video. Que el Señor les bendiga y muchísimas gracias a nuestros hermanos que se han conectado en esta noche para compartir este tiempo con nosotros. Gracias al pastor Andrés Rodríguez, al pastor Edwin Zuluaga, al hermano David Silva y al hermano Edwin Gutiérrez. Una feliz noche para todos, el Señor les bendiga y que descansen. Y paz en el Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Amén.